Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Felipe Bonifati, vicepresidente de Asia Pacífico y Joint Ventures East Lufthansa Group Airlines. Felipe es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Mar del Plata y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires. Además, ha realizado estudios ejecutivos en prestigiosas instituciones como el London Business School y el programa de formación profesional en aviación internacional de Lufthansa. Su carrera en la industria aérea inició en 1992 con Lufthansa, desempeñando diversos roles durante sus estudios universitarios y desde ese entonces ha ocupado cargos de gran responsabilidad en la compañía, destacándose actualmente como vicepresidente de Asia Pacífico y Joint Ventures East desde 2024 con base en Singapur. Antes de ello, lideró la dirección de diversas regiones como Sudamérica, México, Centroamérica y el Caribe, trabajando en países como Brasil, México, Panamá y Colombia. Durante su trayectoria, ha liderado proyectos estratégicos como la gestión del outsourcing de servicios en el proyecto Focus y el desarrollo del programa de lealtad para clientes corporativos B2B Neo. Su capacidad de liderazgo y visión estratégica le han validado múltiples premios y reconocimientos, como el America's Award Vice President's Award y la condecoración colombiana Gran Cruz Extraordinaria al Mérito Ambiental. Felipe ha contribuido al desarrollo de la industria a través de su participación en diversas cámaras de comercio y asociaciones internacionales, como el Latin American Bahrain en Alemania y la Cámara de Comercio Brasileña Alemana, entre otras. Además, ha ocupado posiciones de liderazgo en organizaciones como Canaero en México y Camtur en Panamá. Ha combinado sus responsabilidades ejecutivas con actividades académicas y de formación, fungiendo como entrenador para Lufthansa y Star Alliance, así como asistente de cátedras universitarias en Derecho Internacional, Historia Política y Derecho Político en prestigiosas universidades argentinas. Es políglota, dominando español, inglés, alemán y portugués, y con conocimientos básicos de francés. Y hoy viene a platicar con nosotros sobre la aviación desde el otro lado del mundo, en Asia, de Lufthansa. Sin más, los dejo con el episodio. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un programa de Era de Aviación. Y hoy les tenemos a un gran invitado, Felipe Bonifati, vicepresidente de Asia Pacífico y Joint Venture East de Lufthansa Group, a quien ya presentamos hace un momento. Bienvenido, Felipe. Y pues bueno, Lufthansa Group es un grupo de aviación que opera a nivel mundial con un total de más de 300 subsidiarias y compañías afiliadas. Su cartera de la empresa incluye compañías aéreas de red, aéreas de punto a punto y empresas de servicios del sector de la aviación. Además, Lufthansa fue fundada en Colonia en 1953, hace ya tiempo atrás, y es una de las aerolíneas más grandes de Europa, en la cual, pues como comentábamos, opera una extensa red de servicios regionales en Alemania, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio, Norteamérica, Latinoamérica y África a través de sus principales centros de operaciones en los aeropuertos de Frankfurt y de Múnich. Y es miembro fundadora de Star Alliance. Y hoy vienes a platicarnos sobre esta gran aerolínea y todo lo que está desarrollando en Asia. Pero antes, Felipe, cuéntanos un poco de ti, de tu historia, de cómo llegas al sector aéreo. Muchas gracias. Bueno, llevo muchos años en esto. De hecho, empecé antes de haber incluso cumplido la mayoría de edad. Yo me gradué del colegio alemán de mi ciudad natal, Mar del Plata, en Argentina, y era el único en mi familia que hablaba alemán, con lo cual quería encontrar la manera de mantener mi idioma. Luego de haber estado un tiempo en Alemania durante la secundaria. Y con lo cual una opción pues me parecía muy interesante y también para poder viajar y poder volver a Alemania cuando quisiera, era trabajar para Lufthansa. Y había una pequeña oficina de representación en mi ciudad y bueno, me presenté en varias oportunidades, hasta que en alguna de esas oportunidades el gerente en su momento me dijo, bueno, si se quiere quedar hay que cubrir una maternidad. Y dije, bueno, me quedo por unos meses hasta que termine, yo estudiaba Derecho, hasta que termine la carrera, el año, en fin, y bueno, unos meses fueron unos años y unos años ya son 32 o 33, Wow. van a ser en abril. Una gran trayectoria, Felipe, sin duda. Gracias. Fue un comienzo inesperado porque realmente mi idea era terminar la carrera de Derecho, la cual bueno, terminé, soy abogado, y hacer otra cosa completamente distinta en mi vida. Y bueno, las cosas te llevan y este tema de la aviación, creo que tú lo sabes perfectamente, comienza así y es difícil salir luego, ¿no? Pues de hecho sí, o sea, porque como dices, esperabas realmente solamente unos meses que se convirtieron en unos años y ahora es una trayectoria muy destacada en Grupo Lufthansa. Has iniciado desde General Manager en América Central,
Caribe y el Caribe en Lufthansa, como director de senior de ventas en México, Centroamérica y el Caribe, director de Américas del Sur y el Caribe. Pero cuéntanos un poco cómo inicias, porque iniciaste creo que en el área de ventas y fuiste ascendiendo poco a poco. Y este tipo de historias a mí me encantan. ¿Por qué? Porque a veces ahora los jóvenes piensan que de la nada llegan a ser gerentes, ¿no? Y entonces estas historias en donde la trayectoria va avanzando, va creciendo, pues yo creo que son importantes porque es como te ha podido conocer todas las áreas que tiene Lufthansa, ¿no? Correcto. Sí, bueno, yo comencé en el año 92, 1992, y en aquel momento, por supuesto que lo que hacía básicamente eran reservas, pero también hacía de mensajero y servía el café en la oficina y cubría las guardias de los sábados, y lo que hacía falta, es decir, lo que decimos cuando uno tiene una función que hace un poco de todo, ¿no? Era una oficina de representación, un GSA muy, muy chica, con un equipo pequeño, con lo cual todos hacíamos de todo y yo era no solamente el más joven, sino el más nuevo. Con lo cual, ya te Claro. digo, muchas veces me tocaba hacer el día entero de mensajero, llevar y traer todavía en aquella época billetes de papel o también emisiones y reservas, con lo cual comencé eso, sobre todo en ventas y lo hice durante muchos años. Y en algún momento me trasladé de mi ciudad natal a Buenos Aires, donde me encargué, ya me había recibido de abogado, con lo cual me empecé a encargar también de todas las reclamaciones extrajudiciales, todo lo que son relaciones con clientes. Y de ahí me fui para Madrid a hacer un curso que ofrecía Lufthansa de management, muy interesante, un curso de formación de directivos. Había terminado una maestría en Argentina y de nada, pues eso me hizo pasar por todas las áreas, tanto aeropuerto como ciudad, tanto carga como pasajeros, operativo como administración, finanzas, personal, con lo cual durante 2 años hice todo, desde agente de check-in hasta temas de finanzas, pasando por trainings, o sea, todo lo que se puede hacer en una aerolínea, tanto en la división de carga como de pasajeros, tanto operativo como corporativo. Lo hice durante 2 años y fue un súper aprendizaje porque Claro. te acerca al día a día, no solamente interno, sino también con nuestros clientes, ¿no? Con nuestros pasajeros. Fíjate que interesante, porque como dices, has podido conocer, ahora sí que arrastrar el lápiz, conocer desde cobranza, ventas, todo un trato directo, y pues eso te ha llevado un camino a hacer lo que el día de hoy estás como vicepresidente de Asia Pacífico y Joint Venture East en Grupo Lufthansa, ¿no? Que es una posición bastante destacada. Cuéntanos un poco qué haces en esta posición. Bueno, sí, evidentemente desde mis inicios en nuestro GSA de Mar del Plata, ahora en Singapur, han cambiado muchas cosas y sobre todo, en tu pregunta concreta, lo que hago, ¿no? Y en realidad, lo interesante de esta posición, en primer lugar, es una región muy interesante, muy dinámica y muy diversa. Asia Claro. Pacífico, o sea, mi región va desde la India hasta Corea, y desde Nueva Zelanda hasta Malasia, ¿no? Sí, realmente es una área muy grande y tenemos operaciones en muchos países de diferentes plataformas. El grupo Lufthansa, como tú bien decías, es propietaria de varias aerolíneas de hubs, también desde punto a punto, y muchas de ellas también operan en esta región, con lo cual ahora estuve hace poquito en Bangkok, en Tailandia, y ahí tenemos operación de Lufthansa, de Swiss, de Edelweiss y de Austrian Airlines, con lo cual tenemos 4, y ahora recientemente con la adquisición de una parte de ITA Airways también, ITA Ujú. Airways desde Roma, con lo cual me permite estar en contacto con varias casas centrales, no solamente de la aerolínea Lufthansa, sino también de las aerolíneas del grupo Lufthansa, y conversar diferentes temas, pues las realidades en Corea o en Japón son completamente distintas, o en la India Claro. y en Singapur, o en Tailandia, o en Hong Kong, o en Shanghái, o en Beijing. Con lo cual, es una región muy grande, también requiere muchos viajes dentro de la región, pero creo que todos los que estamos en aviación podemos quejarnos de que viajamos mucho y que volamos mucho, pero nos quejamos un poquito sabiendo adentro que nos sigue gustando, y yo después de Que 30 años me sigo subiendo a un avión, no importa dónde me siente, siempre me parece una experiencia fascinante, ¿no? que Y nos en esta región, encanta, una de las ¿verdad? cosas que me toca hacer mucho sobre todo es en esta posición es facilitar que los equipos que tenemos en toda Asia Pacífico puedan hacer su trabajo, puedan desarrollar sus tareas, puedan sentirse cómodos, tengan los elementos, los recursos y la atención de casa matriz que
que se requiere para que las cosas funcionen y para que avancen y tener presencia no solamente de manera interna y tener una voz fuerte de Asia-Pacífico dentro de la organización, sino también con las autoridades locales, nacionales, cuerpos diplomáticos, asociaciones del sector, de la industria, en fin, hay mucha parte de representación y mucha parte también de asegurarme que mi nueva región esté presente, ¿no? Top of mind, tanto dentro de la empresa como fuera, con los clientes también, por supuesto. Fíjate que me parece muy interesante lo que comentas, sobre todo por esta multiculturalidad que tienes ahorita en esta región, ¿no? Y creo que tu experiencia precisamente incluye roles clave en América Latina, África, el Caribe, y todo esto pues te ha dado una experiencia precisamente multicultural, ¿no? Ese enfoque que tienes hacia la gestión y hacia el liderazgo de la aviación, ¿cómo te ha servido toda esta experiencia previa para llegar a la situación en la que estás ahorita, que finalmente, como dices, liderar diferentes áreas, diferentes zonas en las cuales cada una tendrá sus particularidades especiales, ¿no? Sí, bueno, evidentemente liderar estas zonas, como tú bien dices, solo es posible teniendo equipos que trabajan de manera profesional y de manera eficiente y demás. Y yo he tenido la suerte en toda mi carrera, sin ninguna excepción, en haber podido liderar los mejores equipos que me haya podido encontrar en cada país. Tú te referías a América Latina al principio y es donde yo hice la mayor parte de mi carrera, tanto en Argentina, yo viví en Argentina, por supuesto, pero también en Colombia, en Panamá, en México y en Brasil, muchos años en todos los lugares. Y Ujú. con lo cual he tenido la posibilidad de tener equipos y además en algunos países teníamos equipos en otros países, con lo cual he tenido la gran suerte de poder haber trabajado con equipos diversos. Y tú también hablabas de diversidad y es muy interesante porque es uno de los puntos que siempre me preguntan, habiendo sido trasladado de Brasil a Singapur, ¿no? Qué diferente todo, ¿no? Y yo, pues evidentemente, una de las grandes diferencias que encuentro y que es interesante porque en América Latina, argentinos, mexicanos, colombianos y brasileños decimos que somos tan diferentes, ¿no? Y realmente lo somos. Ahora, Sí, si uno mira un poquito más allá de la superficie, compartimos, salvo con Brasil, compartimos un mismo idioma, compartimos una historia occidental colonial muy parecida, es decir, compartimos una cantidad, en muchos casos compartimos una religión, que no es poca cosa, el idioma, como dijimos claro. antes, y esto hace que si bien somos diferentes, hay algo en la base que es relativamente común, ¿no? Con todas nuestras diversidades, evidentemente. Cuando uno llega a Asia-Pacífico, este hecho no existe. No hay una lengua que sea mayoritaria, no hay una religión que sea mayoritaria, no hay una historia compartida ni de colonización ni de no, es decir, no lo hay, porque cuando uno, o sea, ¿cómo comparar Corea con Nueva Zelanda, Australia con Claro. China, Japón con India? ¿No? Entonces, es esa para mí la gran diferencia que he encontrado y es que a mí me cuesta encontrar el denominador común en la historia de Asia-Pacífico, ¿no? Por la diversidad que tiene la región de todos aspectos. Por otro lado, lo que sí es relativamente común en muchos de los países a los cuales volamos, no es la realidad de todos, es este motor de la economía mundial que uno ve en gran parte en Asia-Pacífico, ¿no? Donde viendo hacia cómo, o sea, uno piensa en China como un gigante y el porcentaje del Producto Bruto Global, ¿no? Que tiene China es Claro. altísimo, y cuando uno mira sobre, no sé, cifras como dónde va a estar la mayor cantidad de gente en clase media en los próximos 10 años, y uno habla de que China va a superar en 8 veces a Estados Unidos y demás. Es decir, hay números que indican que ahora, pero hacia futuro, Asia-Pacífico va a continuar siendo uno de los grandes motores de la economía mundial, con muchísimas dificultades y desafíos, pero con muchísimas más oportunidades. De hecho, platicando con Felipe, Luis Felipe Oliveira, que es exdirector de World, él nos comentaba, ¿no? De este gran incremento en la aviación que iba, este despunte que iba a tener toda la zona de Asia, India, China, todo eso, que es como que lo que viene mucho en los próximos años, ¿no? Y por eso me hace mucho sentido lo que nos comentas, porque pues evidentemente ha tenido un crecimiento mayor a lo mejor que otras zonas, como Latinoamérica, que si bien han tenido un crecimiento, a lo mejor es un crecimiento más regulado o más con un crecimiento más paulatino, ¿sí? Pero India y Asia ha estado teniendo toda esta zona como un crecimiento un poquito más de despunte, ¿no? Y me llama Mm. mucho la atención esto que comentas, me parece muy interesante, Felipe, porque finalmente de lo mismo que hablamos, de esta experiencia que tienes, me gustaría resaltar que fuiste el director general más joven del grupo Lufthansa en Latinoamérica.
¿sí? Liderando estas operaciones que comentábamos y precisamente reforzando un poco el tema de lo que te decía hace unos momentos. Me encantan estas historias porque muchos jóvenes nos escuchan y de pronto esas historias de salió egresado y ahora ya es gerente general, pues realmente es complejo encontrar estas como historias, pero tú fuiste el gerente, el director Sí. general más joven de Grupo Lufthansa en Latinoamérica. Cuéntanos qué aprendizajes clave te llevaste en estos desafíos, ¿no? Y que ahorita en retrospectiva nos puedes decir, esto me parecía súper complejo y ahorita ya con el tiempo lo veo desde este punto de vista, pero que pues finalmente esas situaciones complejas son las que luego nos hacen aprender más, ¿no? Sí, sí, no, evidentemente, cuando uno mira hacia atrás se da cuenta que en algún momento es cierto que tuve esa situación en mi grupo y en mi empresa y fue cuando llegué a Colombia, ¿no? Hace muchos años, evidentemente no soy más el director más joven, ni mucho menos, pero fue una linda cosa y muy interesante fue llegar a Colombia cuando reabrimos la ruta de Bogotá a Frankfurt e interactuar con una cantidad de gente, tanto de la industria, ¿no? Otros directores generales, en todo caso también por supuesto, el CEO de las aerolíneas locales, ¿no? Grandes amigos, ¿no? En Copa Colombia y en Avianca y demás, que nos han permitido trabajar juntos. Y por supuesto que siempre es interesante cuando también llegábamos en los diferentes ámbitos diplomáticos y del gobierno, con diferentes Claro. ministros y demás de diferentes administraciones colombianas, y me daba cuenta que todo el mundo me sacaba por lo menos 10 años, ¿no? Y de hecho, hoy tres de mis grandes amigos son de aquella época, y todos me sacan 10 años por lo menos, están todos en una etapa de su vida distinta a la que estoy yo, y sin embargo para mí fue una experiencia súper rica porque me permitió hacer amigos y cuando uno habla de diversidad muchas veces se limita a algunos temas, ¿no? Como género y Sí, demás, o etnicidad y demás. Para mí la diversidad de edad, la diversidad generacional fue en su momento siendo eso, de los más jóvenes, súper importante haber tenido con colegas y grandes amigos, que hoy los llamo amigos privados y nos vemos muy seguido, eh, que me han aportado mucho desde su experiencia, con lo cual, si hay algo en lo cual encuentro muchísimo valor es en esta diversidad generacional, en tener en las empresas gentes y personas de todas las edades posibles trabajando juntos y aprendiendo unos de otros, ¿no? Porque lo que traen generaciones nuevas se complementa con la experiencia de generaciones que han pasado ya por algunos temas y que están descubriendo nuevas tecnologías, nuevas maneras de relacionarse, porque se habla mucho de la tecnología como el gran tema que traen las generaciones jóvenes, y creo que más allá de la tecnología, lo que traen es una nueva manera de relacionarse, basada en la tecnología, pero una nueva manera de relacionarse. Y estas personas que trabajan con nosotros, que tienen 20, 25 años y salen de universidades y demás, son también nuestros clientes. Entonces, sí. difícilmente entenderemos a nuestros clientes si no tenemos en nuestros equipos personas que reflejan sus necesidades, sus preocupaciones y su manera de relacionarse, porque al fin y al Sus cabo nuestro negocio es un dolores, negocio ¿no? de personas. Sí, totalmente. Sus dolores, todas sus vivencias, todo lo que ellos están sintiendo, ¿no? Correcto, porque realmente la aviación para nosotros, bueno, el grupo nosotros la entendemos como un negocio, nuestro fin en este mundo es conectar personas, culturas y economías y hacerlo de una manera sustentable. Con lo cual, la parte de conectar personas y conectar culturas es un negocio de personas, de humanos, de gente, no es un negocio técnico. Y si bien tiene un componente técnico altísimo, ¿no? Es la única manera de poder volar es con tecnología de punta y con seguridad como primera, segunda y tercera prioridad, sin discusión. Sin embargo, sigue siendo un negocio de personas, sigue siendo una empresa en la cual nos importan las relaciones y que conectamos una persona con otra en la otra punta del mundo o en un vuelo doméstico. No tiene por qué ser siempre la otra punta del mundo, ¿no? Me parece muy destacable lo que comentas, Felipe, en el tema de esta vivencia generacional, ¿no? De esta experiencia, porque como dices, tener gente joven nos da una perspectiva, una visión de lo que, de las necesidades de estas generaciones que son parte de nuestro mercado, pero también con una experiencia de personas pues grandes que a veces que yo estoy un poco también, ahorita que hablabas de diversidad y que la diversidad no debe de acotarse a ciertos temas, porque hay gente que a lo mejor ya sobrepasa en ciertos momentos la edad que busca la gente para contratar, ¿no? De este rango de edad de a 35 años, máximo 40, pero son gente que muy rica en experiencia de 50, 60, 70 años, te lo comento porque yo en la universidad tengo personas de 72 años estudiando la maestría y que cuando estás en la clase con ellos tienen una experiencia tan grande
que dices, realmente los equipos deben conformarse de estas distintas generaciones, ¿no? Para poder abordar las necesidades de todas las generaciones, ¿no? Creo que me parece muy destacable esto que comentabas ahorita, no nada más en experiencias, sino en vivencias, en dolores, en parte de esta experiencia al pasajero, ¿no? Correcto. No, absolutamente. Y te digo, ahora que dices la universidad, me recordaste, el año pasado tuve la gran suerte, el anteaño pasado, la gran suerte de hacer un curso bastante largo en la London Business School en Londres, ¿no? Súper interesante, un tema de management y de desarrollo. Y yo con 40 y tantos era, si no el más viejo, el segundo más viejo del grupo, ¿no? En un grupo de 30 personas y tenía 40 y tantos. Decimos, son escuelas de comercio, son escuelas de negocios Sí, súper exclusivas y interesantísimas y buenísimas. Y en el grupo que éramos 20 o 30, ninguno pasaba del rango de los 30 años, ¿no? Y decís, bueno, a ver cómo vamos a desarrollarnos. Y en el fondo, como grupo, todavía hoy nos encontramos cada año en Londres, hacemos nuestra reunión anual, que es ahora en junio, y todos felices de encontrarnos de vuelta, y súper interesante cómo te relacionas con gente de 30, de 35, 40, 45, y en mi caso, ¿no? Que casi 50 tenía cuando hice este curso. Y creo que ese tema de la diversidad que tanto se habla, ¿no? sí. Nosotros en el grupo Lufthansa, pues sobre todo en lo que he podido yo a liderar y dirigir y ayudar y tener el honor de colaborar con equipos, es un tema del cual no hablamos, sino que lo vivimos. Es decir, si uno dice que uno quiere ser diverso y solo contrata a exalumnos de Sí. universidades top en el rango de 25 a 30 que hablan 3 idiomas y demás, la diversidad no está, porque en general el background social y cultural de estas personas es un background relativamente privilegiado, con lo cual tenemos que encontrar la manera de que a nuestra industria lleguen personas y gentes de todos los orígenes, de todas las edades, sin importar cuáles son su background ni social, ni económico, ni étnico, ni de ningún tipo, ¿no? Ni de orientación sexual. Es decir, la diversidad completa, de verdad entendida como donde hay diferencia, sobre eso construimos. Pero no por la diferencia misma. Y es súper importante porque el tema de género es un tema importantísimo con estas cuotas de mujeres y demás en los cargos. Yo creo que es súper importante elegir a la mejor candidata o el mejor candidato independientemente del género, teniendo Ujú. en cuenta que al proceso de selección lleguen personas de todo tipo. Porque si no, es muy fácil decir, no había candidatos, por eso seguimos contratando hombres de 50 y de rasgos caucásicos, ¿no? No esa es la Claro. idea. Claramente hay que asegurarse que el proceso de selección tenga una oportunidad lo más parecida posible y luego elegir. Porque creo que si yo pensara que yo soy el vicepresidente de Lufthansa en Asia porque soy latino y aporto diversidad, a mí no me gustaría saber que el motivo fue ese. Yo quiero entender que fui de las mejores opciones, sin modestia aparte, en el proceso de selección. Y creo que para cualquier persona que es elegida en un puesto, quiere tener la certeza de que fue elegido o elegida de manera transparente y por sus mejores capacidades y cualidades, ¿no? Y no porque aporta diversidad por el hecho de aportar diversidad. Diversidad aporta mucha cosa, pero no es el único tema. Con lo cual, asegurémonos que en el proceso de selección tengamos gente de todo tipo y de esa manera tenemos un proceso en el cual cuando se elija el candidato final, sea el mejor candidato posible, sin importar la diversidad, aportando diversidad sin importar como único factor ese. Creo que hay que encontrar un balance. A mí me resulta importante que esto sea el caso y por eso te digo, nosotros más que hablar de esto lo vivimos y si yo miro hacia atrás, ¿no? Las personas que he tenido la suerte de poder traer a trabajar con nosotros a nuestra empresa ha sido siempre basado en diversidad de todo tipo. Y estoy seguro que si hablas con cualquiera de los gerentes con los que hemos trabajado juntos, te lo pueden confirmar, porque siempre de hecho ha habido un poco así decisiones de, ¿te parece que hagamos esto? Y digo, sí, sí, vamos a dar una oportunidad y veamos cómo. Y muchas veces, la mayoría de las veces, funciona. Funciona. La Claro. gente que es elegida para un puesto es agradecida, entran con unas ganas de hacer cosas y demás y de aprender. No sé, yo he tenido siempre experiencias positivas cuando hacemos procesos de selección transparentes. Me encanta lo que destacas, porque yo creo que en eso radica, el concepto de diversidad, ¿no? Realmente, como hablábamos, en la generalidad de no importa realmente ahora sí sexo, o edad, o etnia, sino es ser inclusivos en todos los aspectos, ¿no? Y que algo que me gusta mucho también comentar es que
la competencia, el conocimiento, las capacidades no tienen género para empezar, ¿no? O sea, eso es Correcto. como súper, como tenerlo siempre en mente, porque me gusta mucho, me encantó cómo lo expresaste y creo que si todas las empresas tuvieran esta objetividad en los procesos de selección, pues obviamente podrían cubrir muchísimas más necesidades, ¿no? Y a lo mejor tener procesos más exitosos. No nada Sí, más como la forma de pensar de un sector, ¿no? correcto, porque cuando pensamos cuál es nuestro rol como líderes en nuestra industria, pero en general, es asegurar que cada uno pueda estar y pueda desarrollar su mejor versión de sí mismo durante el trabajo, ¿no? Claro. Y cómo se garantiza que uno pueda hacer su mejor versión es generando alrededor un ambiente que sea cómodo, que sea seguro. Hablamos de seguridad psicológica y demás, quizás, seguramente es importante tener referencias y términos importantes. En realidad no es sobre términos rimbombantes, sobre cómo decir, cuando uno llega a una oficina sabe que se siente seguro, que puede hablar sobre los temas, que puede discutir, donde si bien las empresas tienen jerarquías y hay un motivo para las jerarquías en las empresas, claramente no puede haber miedo a expresarse libremente y miedo a compartir ideas. Por el contrario, todo este tema de poder hablar de manera abierta genera nuevas ideas, yo estoy en mi oficina, yo puedo hablar con mi jefe sobre todos los temas que me interesan. Por supuesto que sé que es mi jefe. Y esto es una realidad, porque sería muy naif pensar que no hay jerarquías y que todo el mundo es igual. La realidad es otra. Pero la importancia no es, las jerarquías están allí para permitir y facilitar el trabajo de todo el mundo, y no Claro. para complicarlo, y no para generar capas adicionales que dificultan el poder ofrecer un servicio premium a nuestros clientes, el poder tener procesos internos que sean eficientes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí es súper importante pensar que uno como líder, y en la aviación que cada vez es más, cada vez, ya hace muchos años, es más global, es más abierta y que crece, como te comentó mi querido amigo Luis Felipe, que crece a pasos agigantados y de manera exponencial. Tenemos que generar en las oficinas, en los aeropuertos, en los aviones, en las pistas, en todos lados, un ambiente de trabajo donde la gente quiera ir a trabajar, se sienta cómoda, se sienta segura. Y no hablamos de seguro de que no lo van a robar, hablamos de seguros psicológicamente, seguros donde llegan y saben Claro. que pueden ser ellos mismos. Y cuando uno es uno mismo, es cuando uno muestra su mejor cara. Y esto en el trabajo se ve, como se ve también en los aviones. Para mí es súper interesante, y perdón que me desvío un poquito de la pregunta, pero cuando uno entra a un avión, ¿no? Y ve a la tripulación, y después de muchos años y de muchas millas, y lo hablo esto con muchas personas, incluso con clientes que viajan igual o más que nosotros, me dice, uno se da cuenta en los primeros 10 minutos del embarque si esta tripulación va a funcionar como equipo o no. En un Exacto. vuelo de 10, 11, 12 horas, como son nuestros vuelos intercontinentales, incluso más ahora en algunos sectores, esta primera media hora que dura el embarque, donde si la gente está sentada en una cabina premium, lo saludan un poco más personalmente, se le trae una bebida, etcétera, uno mira la dinámica y ve si el jefe de cabina, si los tripulantes, si en general el equipo va a funcionar como equipo o va a ser un vuelo más que va a pasar sin penas ni glorias. Y esto pasa, y puede ser en un vuelo de 40 minutos o puede ser en un vuelo de 14 horas, ¿no? No hay diferencia. Y se ve, porque cuando la gente está cómoda con su jefe, que sea será el jefe de cabina, ¿no? Tiene diferentes comisarios, tiene diferentes nombres persa, o llamamos otros maestros de cabina y demás, en algunas aerolíneas, uno se da cuenta que esto va a funcionar, se da cuenta que, bueno, pues nada, hay que aguantar hasta que llegar y nada, ya está, es un medio de transporte más. Y yo quiero creer que nosotros intentamos en el grupo Lufthansa hacer mucho más que transportar a la gente de A a B. Eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, ofrecer una experiencia de viaje completa es otra cosa. Que el tema que acabas de tocar me encanta, porque pensé que era la única que se fijaba en cómo interactuaban las tripulaciones entre ellos mismos. Pensé que era no nada más con el pasajero, porque habrá pasajeros, pues, obviamente insubordinados, difíciles, todo lo que nos podemos encontrar, pero cómo interactúan entre ellos mismos, que notas precisamente si hay buena química, buena vibra, buena disponibilidad, si hay alguna fricción, si dices: realmente llegaron enojados o se despertaron con el pie izquierdo porque es el vuelo más temprano y ya vienen así, ¿no? Con la cara descompuesta. Entonces, pensé que era la única que se fijaba en eso, pero me encanta que lo comentes porque sí es verdad, o sea, eso se puede sentir en esos primeros minutos. Por supuesto, y por eso, cuanto más largo es el vuelo, más tiempo hay para interactuar entre los tripulantes
y con los pasajeros, ¿no? Con lo cual, por eso el briefing que se hace previo al vuelo es Ujú. súper importante, súper importante. A muchas veces uno a veces mira, está esperando embarcar y dice, ¿por qué no empiezan a embarcar? En el boarding pass pone 14:05, ya son 14:10 y no han empezado el embarque, ¿no? Y por supuesto que sabemos que la complejidad detrás de un avión antes de despegar es enorme. Una parte que nosotros siempre pensamos que es importante, en la cual no hay que recortar tiempos, es en los briefings. Para un vuelo de 11, Claro. 12, 13 horas, un briefing donde el jefe de cabina, nosotros tenemos en general en la aerolínea Lufthansa tenemos dos jefes de cabina, el jefe de cabina senior, el jefe de cabina y la tripulación, ¿no? Y este briefing en el cual se revisan los menús a bordo, se revisan qué pasajeros están a bordo, la ruta, el capitán informa si va a haber o no va a haber, no sé, momentos difíciles con respecto a climatología, etcétera, etcétera. Esto hace que la tripulación, cuando entra el primer pasajero, sepa que se enfrentan a un vuelo lleno, un vuelo vacío. Es un vuelo con grupos de jóvenes, es un vuelo con grupos de jubilados y pensionistas, es un avión que va medio vacío, es un avión que lleva muchos animales en cabina, el máximo posible. O sea, y todo esto ayuda a la tripulación a prepararse para las siguientes 10, 11, 12 horas y poder hacerlo de manera agradable y hacer que la experiencia a bordo sea lo más agradable posible, sin importar si se está en primera clase, en clase ejecutiva, en premium o en economy, ¿no? No importa. La experiencia tiene que ser agradable, por supuesto, y todos sabemos que cuanto más cómodo se viaja, más agradable es la Sí. experiencia. Pero eso no quita que no se pueda tener una experiencia agradable y premium también en clase económica, en premium economy, absolutamente. Y esto lo hace muchas veces. Yo soy un convencido de que la diferencia total en nuestro Sí, servicio la hacen otras tripulaciones. totalmente de acuerdo, Felipe, me encantan estos puntos. Y quisiera retomar en base a esto que estás comentando, porque veo mucho tema de liderazgo, en estos puntos que tocamos. ¿Qué objetivos estratégicos tiene ahora Lufthansa para esta región Asia-Pacífico que estábamos ahorita comentando del dinamismo en el que crece? ¿Cuáles son las principales prioridades, no, en esta región? Mm. Pues, por supuesto, siempre como una empresa pujante y con ganas de estar presente, con fuerte presencia en los mercados, el crecimiento de rutas y de asientos y de oferta es importante. Sin embargo, estamos pasando un momento en el cual hay un gran cuello de botella en la entrega de aviones y esto no nos Claro, permite crecer en la manera en que quisiéramos crecer. Con lo cual, tenemos que pensar cómo se puede crecer sin más aviones, sin más rutas. La manera más tradicional y más de vieja escuela de crecer es pongo dos vuelos más, abro un destino más, y esto es una manera de crecer, pero no es la única, ¿no? Pensamos que la estrategia para nosotros o la visión que tenemos de nuestro negocio y de lo que queremos ofrecer es ser premium en todo lo que hacemos. Porque pensamos que más allá de que hay que tener, por supuesto que hay que hacer las cosas básicas, hay que hacerlas, ¿no? Llevar a los pasajeros de A a B en el día y la hora prometida y que lleguen a su destino con su equipaje en horario. Esto es como básico. Esto no se discute y esto hay que solucionarlo porque tenemos diferentes frentes abiertos con huelgas y demás, no solamente nuestras, sino de sectores aledaños a nuestra producción y demás, que no nos permite siempre cumplir con lo más básico, ¿no? Llevarte de A a B con tu equipaje el día y la hora prometida. Una vez que esto se cumple y tenemos una estabilidad operacional, es importante ujú, que nos centremos en Asia-Pacífico en nuestra promesa de servicio premium, que parte desde una cantidad de cosas, tanto de la experiencia online como de la experiencia presencial, tanto a bordo como en tierra. Y una parte importante de esto es también nuestra predisposición hacia una predisposición premium en general. Pensamos que cuando uno dice que uno quiere ser premium, comienza con una actitud. Tú decías el tema de las tripulaciones, ¿no? A mí me sigue impresionando después de 30 y pico de años cuando estoy en un aeropuerto perdido con el mundo en Asia y veo llegar a la tripulación de Lufthansa, que a veces son 15, 16, 17, todos con su uniforme impecable. Nunca ves un zapato que no esté lustrado, una camisa que no esté planchada, un cuello que no esté perfecto. Es decir, porque entendemos que desde nuestra imagen comenzamos a claro. ofrecer un servicio premium. Qué difícil es decir que somos una aerolínea de excelencia cuando nos presentamos a nuestros pasajeros de una manera poco profesional, ¿no? Porque si no podemos cuidar nuestro aspecto, podemos cuidar cosas importantes. Esa es la pregunta que nos hacemos siempre. Si no estamos en los detalles, estamos en lo importante. Y creo que la estrategia para nosotros en Asia-Pacífico es asegurarnos de que lo básico funcione y que nuestra presencia premium sea percibida por nuestros pasajeros de la misma manera. Pero también implica hablar el idioma de nuestros clientes. Y no es Sí, hablar chino claro. en China, hay más de un idioma, evidentemente, o hablar
no sé, el idioma que sea, en el país que sea. No pasa por ahí. Pasa por entender a los pasajeros en sus lugares de compra, de presencia, de consultas. Es decir, si estamos en China, tenemos que hablar, por supuesto, chino, sí. Por lo menos chino mandarín en algunas zonas y demás. Estamos en WeChat, que es la plataforma donde más están los clientes chinos. Tenemos un mini programa en WeChat en el cual los pasajeros pueden comprar con su teléfono sin tener que salir. O en la India, donde WhatsApp es el número uno, ¿no? Es decir, tenemos una presencia en WhatsApp, la gente puede comunicarse con nosotros. Por supuesto hay que hablar en inglés o en hindi o en lo que sea, pero tenemos que estar presentes en las plataformas en las cuales están nuestros clientes, en el idioma que hablan nuestros clientes y también permitir el pago de billetes en las formas de pago de nuestros pasajeros. Y un ejemplo muy bueno es en Brasil, una forma de pago muy común es Pix, ¿no? Que es la Ajá. transferencia de dinero entre cuentas sin que sea, digamos, sin que necesitar tener un número de cuenta como tal, ¿no? Con números de teléfonos, muy sencilla en el momento, inmediata, sin importar los bancos. Y esto es algo que nosotros hemos abierto hace poco en Brasil. Estamos haciendo lo mismo con algunas formas de pago en Asia que hemos abierto. Porque aunque no sea la mayoría de las personas las que pagan, si tenemos un grupo de gente importante, tiene que ser algo que sea por supuesto, se pueda desarrollar, ¿no? Y que haya un número importante de pasajeros que lo usen. Pero si estamos donde están los pasajeros, si hablamos su idioma, si dejamos que paguen como ellos quieren, estamos mucho más cerca de los clientes. Y esta es una estrategia, lo que llamamos end-to-end, cuando decimos vamos a Ujú. asegurarnos que desde el momento de la inspiración, cuando empiezan a pensar en su viaje, todo el proceso de reserva, de compra, de pago, de abordaje, digamos, de llegar al aeropuerto, de salida de equipaje y la vuelta completa. Y la nueva, otra vez cuando empiezan a inspirarse para el siguiente viaje, sea algo premium en el cual en todos los aspectos, en todas las etapas, estemos lo más cerca posible del pasajero. No siempre se puede, no en todos los mercados, pero esa es la estrategia y ese es nuestro interés hacia el futuro, estar más cerca de nuestros clientes. Me parece bastante interesante lo que comentas, Felipe, porque de esto que tomas, vemos que los pasajeros son diferentes. También, como hablas de hablar el mismo idioma y no per se al idioma como tal, lo comentas, sino hablar de sus necesidades, de qué moneda, de qué. Entonces, me gustaría preguntarte qué tan diferente es el pasajero en Latinoamérica al pasajero en Asia, porque tengo la impresión, digo, me ha tocado viajar a algunos países de Asia, sin embargo, tengo la impresión de que en estas regiones buscan más la experiencia premium que tú mencionas, ¿no? O sea, tienen una capacidad económica diferente o buscan que la experiencia sea más elevada. Mm. Em, Llevo relativamente poco tiempo en Asia como para darte una respuesta completa, pero te podría dar una respuesta en base a mis primeras experiencias, tanto personales como profesionales. Creo que el lujo se entiende de diferente manera, ¿no? Hay diferentes Ujú. percepciones. Es decir, una aerolínea, nosotros tenemos un joint venture con Singapore Airlines, que es la mejor aerolínea del mundo según muchos rankings, ¿no? Especializados y demás, con los cuales trabajamos súper cerca, son también fundadores de Star Alliance como nosotros. Ya Sí. te digo, tenemos un joint venture en Asia-Pacífico importantísimo, ¿no? Y cuando uno vuela en clase económica con ellos, tiene una experiencia completa, porque no sé, o en temas como, no sé, tener una toalla caliente, no solamente lo dan en primera clase y en business, también lo dan en economy en la última fila, porque eso es importante para ellos. O el tema de tener comidas calientes, incluso para un vuelo de una hora y demás, cuando muchas aerolíneas como nosotros hemos decidido cambiar el concepto de servicio, porque no es lo que se espera en Europa, porque han cambiado muchas cosas en los últimos 20 años. Lo mismo Claro. nos pasa cuando uno vuela con, no sé, con All Nippon Airways, otra aerolínea nuestra de joint venture en Japón, el tema de las pantuflas, que es un tema cultural. No se Sí, sí, entiende sí. como un lujo nada más que en clase ejecutiva o en primera clase. Se entiende como una necesidad para poder caminar por el avión porque los zapatos no se usan en lugares dentro de las casas. Es decir, estas son las cosas donde en Asia las aerolíneas tienen mucho cuidado de respetar muchos temas culturales que el pasajero occidental lo percibe como un lujo y que para el pasajero asiático es un básico, ¿no? Entonces aquí Ujú. tenemos diferencias. Por otro lado, tenemos al revés, tenemos otras diferencias, ¿no? Nosotros tenemos en muchos países de Latinoamérica una cultura relacionada con la gastronomía muy distinta, donde, por ejemplo, los vinos juegan un rol en el maridaje con las comidas a bordo, sobre todo en las clases premium y demás. Y cosas que también lo hacen y lo intentan las aerolíneas asiáticas.
destinado para los pasajeros occidentales, ¿no? Ya que no es parte Claro. de su cultura. Entonces, yo creo que es difícil decir si hay dos tipos de perfiles distintos. Yo creo que lo que hay es una comprensión en Asia de las necesidades culturales como cosas básicas, distinta, y por otro lado, también hay una... Los vuelos en general dentro de Asia, todavía en muchos países, no en todos, todavía se realizan con aviones que tienen de fuselaje ancho, que tienen diferentes Claro. clases, cosa que en las Américas se ha ido cambiando en los últimos años, y en Europa exactamente igual. Cuando hablamos de un vuelo de 2 horas dentro de Europa, cualquier aerolínea europea ofrece la cabina de clase económica con el asiento del medio bloqueado, Ujú. y una cortina y mayor servicio, millas, abordaje, equipaje, una cantidad de conceptos alrededor, pero digamos, no está la diferencia en el asiento. Mientras si uno vuela entre, no sé, Bangkok y Singapur, la clase ejecutiva es una clase ejecutiva que es muy parecida a la que se usa para un vuelo de largo radio, ¿no? Esto es algo que en Europa teníamos y en Estados Unidos también, en las Américas también, hace 20 años, y que fue cambiando por necesidades del mercado, ¿no? Claro. El Y modelo también de negocio económicas. mismo, ¿no? Correcto. Entonces estamos en diferentes momentos, entendemos el lujo de diferentes maneras, entendemos el servicio de diferentes maneras. Yo justo le contaba a uno de los vicepresidentes de All Nippon Airways hace poquito en un almuerzo, que volando hace poco de Japón, de la India, de Delhi a Tokio, me llamó la atención que una de las tripulantes, yo venía viajando en la segunda fila del avión, y cada vez que la señorita salía de la cocina, del galley, hacía una reverencia sin, prolongada, que sabe que es un gesto de mucho respeto en Japón, ¿no? Y luego de hacer su reverencia, avanzaba por el pasillo, pero ella no podía pasar delante de sus pasajeros, de sus clientes, de sus pasajeros, sin antes hacer su reverencia. Y esto cada vez que cerraba la cortina y salía, volvía a hacer esta reverencia como gesto de respeto, ¿no? O sea, qué bonito, porque es en la cultura, me dice, claro, es que sobre todo ella lo hace, además de para los pasajeros, lo hace para ella, porque sería una ofensa no mostrar respeto a quienes están en ese momento, ¿no? Ofreciendo la posibilidad de servirlos, que al fin y al cabo, en términos secos económicos, son quienes pagan nuestros sueldos, nuestros pasajeros. Claro. Entonces, es una señal de respeto a quienes te permiten tener un trabajo, y a quienes te permiten transportarlos y servirlos. Es súper bonito, y creo que es una de las maneras de entender el servicio en esta región que tengo ahora el honor de trabajar, que es un placer, es verdaderamente un placer. Es que finalmente somos una industria de servicio, esa es la realidad. Correcto. Eso es lo que Que decíamos, ¿no? Es una industria de servicios, un negocio de personas. Esto no es, así es. la parte técnica es importantísima, como decíamos antes, pero no es lo que define nuestra industria. Me encanta aparte cómo expusiste el ejemplo, ¿no? De cómo estaba ella feliz de poder, servir, ¿no? A sus pasajeros. Me encanta. Y ahora, ahorita que estamos hablando de esta nueva oportunidad que tienes de liderar este esta expansión, ¿no? Del grupo, de Lufthansa, también tú, durante tu etapa como director senior en Sudamérica y Caribe, impulsaste esta expansión de grupo de Lufthansa con aerolíneas como Austrian Airlines, Eurowings, Edelweiss. ¿Qué estrategias utilizaste para lograr estas expansiones y cómo pudieras aplicarlas en el modelo de negocio para lo que es el sector de Asia-Pacífico, ¿no? Sí, fue una etapa muy, muy bonita, porque tuvimos la oportunidad de abrir nuevas rutas muy seguido, eh, y con muchas aerolíneas del grupo, con lo cual teníamos una gran diversidad. Entonces, en un mes estábamos abriendo un vuelo entre San José de Costa Rica y Zurich en Suiza. Al mes siguiente teníamos un vuelo de Alemania a Barbados en el Caribe. Luego abríamos un vuelo de Frankfurt a San José. Luego tuvimos un vuelo de Viena a La Habana, Cuba. Y así nos tocó varias aperturas, que fueron el vuelo de Panamá a Frankfurt también en su momento. Es decir, tuve la suerte de tener en unos años una cantidad de aperturas de rutas nuevas que nos permitió crecer y tener presencia en muchos mercados. Estaba también, esto fue todo antes de la pandemia, evidentemente, y teníamos también la suerte de contar con la suficiente cantidad de aviones y de personal. Hoy es otro, la situación es otra. Hoy no tenemos la cantidad de aviones que necesitamos por las demoras que hay en las entregas. Hoy no tenemos la cantidad de gente trabajando, sobre todo en cabina y en cabina de mando, que necesitamos, ni en los aeropuertos. Después de la pandemia ha habido un gran cambio con respecto al sector laboral,
en particular en Europa, donde tenemos nuestros hubs, ¿no? Tanto en Frankfurt como en Múnich para Lufthansa, pero el hub de Zurich para Swiss, el hub de Bruselas para Brussels Airlines y el hub de Viena para Austrian Airlines. Y ahora, desde enero, nuestra nueva aerolínea del grupo, con participación minoritaria, pero importante para nosotros, que es ITA Airways con el hub en Roma. Hay grandes desafíos para poder Claro. tener gente, con lo cual usar estrategias previas. Es muy interesante tu pregunta, Eren, y me encanta porque muchas veces hemos dejado de compararnos con la época prepandemia, ¿no? En algún punto, 2019 es historia antigua. Es como hablar de los fenicios, los romanos y los faraones. Sí. Esto es Un otra antes y época. un después. Total. Y sí, realmente yo me alegro que nuestra empresa hayamos ya dejado de comparar y mirar esa época, porque realmente hay cosas hay cosas que cambiaron para siempre, hay cosas que no van a volver, ¿no? Y otras que son nuevas. Y entre esto también está la manera en que vemos la estrategia de expansión. Y la estrategia de expansión ha sido en los últimos años, y este año en particular, de consolidación. Entonces, la incorporación de ITA Airways al grupo Lufthansa nos permite incorporar, vamos a decirlo de manera fácil y sencilla, de la noche a la mañana, 100 aviones y un hub en el sur de Europa. Wow. Que, por cierto, Roma Fiumicino es un aeropuerto 5 estrellas, según Skytrax, y tenemos la posibilidad de operar hacia el sur, y desde el sur nos abren oportunidades distintas de negocio. Con lo cual, la estrategia hacia futuro es mirar cómo trabajamos juntos con las aerolíneas del grupo y cómo seguimos siendo un jugador activo del proceso de consolidación en Europa. El grupo Lufthansa es hoy el grupo de aviación aéreo más grande fuera de Estados Unidos. Si somos el cuarto en el mundo, los únicos 3 por encima son las 3 aerolíneas americanas, por obvios motivos, ¿no? Nuestro grupo es el grupo más grande fuera de Estados Unidos. Y esto no se consigue de la noche a la mañana, se consigue con mucho esfuerzo, con mucho apoyo de muchas instancias, y por supuesto con la confianza de los accionistas. Somos un grupo privado, 100% privado. Claro. Con lo cual, si el mercado de capitales no apuesta por nosotros y no tenemos la confianza de los accionistas, no podríamos seguir avanzando en el proceso de consolidación, que también está previsto que tenga efectos en Asia. Y como ejemplo concreto, la incorporación de ITA Airways a nuestro grupo nos permite agregar a nuestro portafolio en Asia a vuelos adicionales tanto a Nueva Delhi en India, como Bangkok en Tailandia y como a Tokio en Japón. Es que de lo que hemos estado platicando, Felipe, me parece súper relevante que estos joint venture que han hecho con otras aerolíneas, pues han jugado un papel muy importante en el desarrollo de Lufthansa, ¿no? Como grupo, y cómo ha sido gestionar o poder potencializar o maximizar el desarrollo de Lufthansa a través de estos joint venture, ¿no? Con estas otras aerolíneas. Sí, evidentemente una de las cosas que uno aprende con los años es que uno no puede hacer todo uno mismo y no lo puede hacer solo. Con lo cual, la cooperación es fundamental. Tú lo dijiste al principio, Lufthansa es fundadora de Star Alliance, ¿no? Cuando se fundó Star Alliance como primera alianza global de aerolíneas, nos decían, ¿ustedes qué creen que están haciendo? Si se están juntando con su competencia. ¿Cómo puede ser que trabajen juntos con quienes son su competencia, ¿no? Y nosotros ya hace más de 25 años ahora, pensábamos que la necesidad de trabajar con socios era fundamental, porque no había otra manera de crecer sino encontrando alianzas que nos permitieran crecer y que permitieran a los pasajeros tener un estándar de servicio similar y ser reconocidos, no importa dónde estén y no importa en qué aerolínea viajen. Esto fue el comienzo de nuestra manera de trabajar en alianzas, y hoy tenemos 4 grandes joint ventures en el mundo. 3 están en mi región, de los cuales tengo el honor de poder colaborar, y son los que tenemos con Singapore Airlines, con All Nippon Airways, pero también con Air China. Importantísimo para poder tener acceso a mercados tan relevantes y con tanta expansión como son muchos de estos, ¿no? Con lo cual, el encontrar socios que entiendan nuestra manera de atender a los pasajeros, nuestra manera de hacer negocios, nuestra manera de transportar, nuestra manera de servir, y que encontremos juntos muchos puntos para combinar, es fantástico. Somos competidores en muchísimas rutas y en muchísimos mercados, y tenemos un joint venture en rutas específicas y en mercados específicos. Y de esa manera encontramos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Es que la adaptabilidad es increíble, ¿no? El poder valorar como esta sinergia entre las dos aerolíneas, que no necesariamente puedan competir en todo, sino cómo pueden apoyarse en algunos puntos. Como dices, tienes alianza en ciertas rutas, ¿no?
Correcto, es así. Y es en base a cooperación y a colaboración que avanzamos, ¿no? Tanto con otras aerolíneas como de manera interna, ¿no? Sin colaboración, difícil avanzar. Y me parece súper interesante, Felipe. También me gustaría preguntarte, digo, sabemos que la aviación enfrenta desafíos globales como la sostenibilidad y esta transformación digital de la que hablábamos hace rato. ¿Qué iniciativas está liderando Lufthansa en Asia Pacífico como para abordar estos temas y mantenerse a la vanguardia de la innovación? Porque sabemos que en algunos aspectos nos llevan como años de adelanto tecnológico. Mira, tú has tocado dos temas importantes, ¿no? Digitalización y sostenibilidad. Sostenibilidad. Y ahí los esfuerzos más que regionales son globales. Pensamos que de verdad donde se pueden hacer grandes diferencias es cuando uno toma estos temas de manera global. Con respecto a la digitalización, hay un tema que nos viene ocupando desde hace ya unos cuantos años y somos pioneros, es el tema de de una nueva manera de entender la distribución. Cuando hablamos de NDC, que es la manera, son las nuevas capacidades de distribución en las cuales las aerolíneas hemos decidido encontrar una manera distinta de distribuir que no sea a través de los GDS tradicionales. Esto fue cuando Lufthansa lo planteó hace 9 años, fue una gran disrupción en el mercado y encontramos la manera de explicar por qué necesitábamos tener independencia con respecto a la manera de distribuir. Y hoy, pasados 9 años, tenemos una altísima, en nuestras ventas, una altísima participación en los canales de conexión directa a través de NDC, de distribución, que es una manera moderna de entender la distribución. Más allá de todos los esfuerzos adicionales de digitalización que son fundamentales y que ayudan a muchísimos temas, la eficiencia, la Sí. seguridad y demás. Por otro lado, tenemos el tema de nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Y yo creo que el Grupo Lufthansa también ha sido pionero, creo no, lo sé, hemos sido pioneros en temas de sustentabilidad, pero y creo que donde reside la gran diferencia es, en nuestro caso, como línea aérea europea y línea aérea alemana, o grupo alemán y líneas aéreas europeas, no lo hacemos porque tenemos que hacerlo, lo hacemos porque creemos que es importante. Y cuando el equipo completo, los 110.000, 120.000 empleados del grupo, estamos convencidos de que hay que hacer algo para nuestro medio ambiente en una industria que genera, sabemos que tenemos peor propaganda o publicidad de la que realmente es en cuanto a la emisión de Así es. CO2. Pero bueno, no importa, emitimos CO2, evidentemente lo hacemos, ¿no? Y tenemos que tomar responsabilidad por lo que hacemos al medio ambiente. Pero realmente hay que tener en cuenta que nuestro porcentaje es relativamente bajo, pero el tema es cómo reaccionamos a una necesidad que sentimos como parte de nuestro ADN. En nuestro ADN como alemanes y europeos, empresa, ¿no? Evidentemente mi ADN es 100% argentino, pero digamos, en lo que es a la empresa nos referimos a este ADN alemán y europeo en el cual el medio ambiente es parte fundamental de nuestras preocupaciones. Con lo cual tenemos que pensar en cómo hacemos para desarrollar tecnologías y decisiones y estrategias que nos ayuden a reducir nuestras emisiones de carbono en la atmósfera. Y pasa por una combinación de factores. Quizás no hay una receta mágica o un elemento único, ¿no? Pasa por tener aviones más eficientes en el consumo de combustible, es decir, flotas más modernas. Hay que invertir constantemente en nuevos aviones porque tienen un consumo mucho más eficiente de combustible. Así es. Es una manera. La otra es seguir desarrollando soluciones de combustibles que sean, ¿cómo se dice? Opcionales, ¿no? O sea, adicionales. Ya hablamos de Claro. SAF, por ejemplo, hablamos también de cómo hacemos para tener combustible que pasemos de solar a líquido o de viento a líquido y para poder tener opciones más sustentables en combustible. Hablamos también de tecnologías que nos permitan reducir la fricción en el avión y que esto haga que el consumo sea más eficiente. Hemos desarrollado con Lufthansa Systems y Technik, perdón, una piel de tiburón, se llama, que es una película que se pega en los aviones por fuera, en el fuselaje, que esto Wow. reduce la fricción del aire, del viento, del aire. Perdóname, yo soy abogado, no ingeniero, pero me cuesta explicar la parte de aerodinámica, pero seguramente tienes tú oyentes que son expertos en esto. No es mi caso, me van a No, disculpar pero si meto la pata garrafalmente con temas de aerodinámica, pero digamos, esta piel de tiburón hace que la fricción del aire contra el fuselaje sea menor, por tanto el consumo de combustible sea más eficiente. Y también correcto. pasa por ejemplo, coordinar las acciones con los controladores aéreos para que las rutas sean lo más cortas y más directas posibles, con lo cual el consumo de combustible también Se reduce. y al reducirse se reducen las emisiones de carbono en la atmósfera. Todo esto junto, más el compromiso de nuestros pasajeros también
también de las compensaciones y de la compra de SAF y de la compra de certificados, etcétera, etcétera. Es decir, es una cantidad de acciones que nos permiten juntos poner una solución a este tema, que va a demorar porque no hay SAF suficiente, porque la predisposición también para pagar por temas de tal también es limitada según el Correcto. mercado. Es decir, hay una cantidad de elementos que todos juntos nos mueven hacia adelante en temas de sostenibilidad, en la cual Lufthansa fue absolutamente pionera en este tema y seguimos sintiéndonos. Porque una cosa importante para nosotros, y con eso termino, es que las metas que nos ponemos con respecto a la reducción de CO2 y demás son metas científicamente probadas y comprobadas por organizaciones neutras y que no son nuestras. Hay muchas empresas que no siguen esta decisión seria y científica en las metas. Nosotros no lo hacemos porque hay que hacerlo, sino que lo hacemos porque sabemos que es importante y por eso Claro. dejamos que otros nos digan cómo se miden estas cosas, cómo se resuelven, porque no somos expertos y lo dejamos en manos de los expertos. Súper importante, porque hacerlo por la galería, o sea, solamente para que se vea y no más, no nos lleva a ningún lado. De hecho, desvía de los esfuerzos reales. Tengamos objetivos científicamente probados para la reducción, si no, de lo contrario, no es serio. No, totalmente de acuerdo. Y son esfuerzos que siempre se van a notar, ¿no? El esfuerzo que se esté haciendo, por mínimo que sea, se va a notar, porque como dices, lo llevan en el ADN al momento en que todos los colaboradores de Lufthansa creen en ello, se puede hacer un cambio realmente, ¿no? Porque ese está, como bien dices, en su ADN. Ya para ir aterrizando este vuelo, Felipe, Asia-Pacífico enfrenta, obviamente, habíamos comentado, desafíos únicos, cuentan con una intensa competencia de aerolíneas locales y de bajo costo, así como diferencia de infraestructura aeroportuaria. Cuéntame un poco sobre cómo se van a abordar estos retos en esta nueva parte que tienes tú en tu carrera profesional dentro de Lufthansa. Gracias por la pregunta, porque es una realidad que enfrentamos todos los días. Así como América Latina es muy distinta, ¿no? Y un aeropuerto, vamos a decir, no sé, aeropuertos en México son diferentes entre sí y comparados con otros países son otra vez diferentes. En Asia nos pasa lo mismo, con grandes diferencias. Y lo que uno intenta es muy difícil ofrecer una experiencia de servicio de pasajero premium cuando no tenemos la infraestructura que nos permite ofrecer esta experiencia. Y pues nosotros sabemos que una parte importante del viaje sucede en tierra y es toda la experiencia aeroportuaria. Y no nos referimos solamente a si los baños están limpios del aeropuerto, si la sala de embarque tiene Wi-Fi o si está limpio, o nos referimos a una cantidad de cosas adicionales. O sea, podemos salir en horario porque tenemos la tecnología que nos permite hacer los embarques de manera eficiente. Tenemos una coordinación con el control aéreo, tenemos la cantidad de equipamiento en rampa para poder recibir y sacar el avión en hora y de manera segura. Todo esto nos genera, por supuesto, grandes desafíos y la experiencia que ofrecemos al pasajero es diferente según el aeropuerto en el cual embarcamos. Intentamos que una vez a bordo volvemos a nuestros altos estándares de hospitalidad alemana y europea, según la línea que volamos, suiza, austríaca, belga, italiana ahora también, y de esta manera ofrecemos un servicio agradable. Pero tenemos grandes diferencias. Yo sí, justo esta semana desayunaba con la gente del aeropuerto de Changi y el aeropuerto de Singapur, que es un ejemplo en muchísimas cosas, ¿no? Si yo te cuento, era que nosotros como residentes en Singapur, al aeropuerto, el control de pasaportes, no hay personas, son máquinas, pero ni siquiera hace falta que uno ponga el pasaporte en el escáner y en la huella digital. Uno mira una cámara, sale una puerta y camina. Sin pasaporte, pues, hace falta para poder entrar y salir del país. Pero digamos, el control de pasaportes es solamente leyendo el iris de los ojos, con datos biométricos. No te piden que lo escanees, no te piden que pongas tu huella digital. Pasas por un pasillo, se abren dos puertas, sigues caminando, salen dos puertas y ya has hecho tu control migratorio, ¿no? Esto es para entrar como para salir del país, ¿sí? Y es una infraestructura que ojalá tuviésemos en todos los aeropuertos del mundo. Sabemos que las autoridades en cada país tienen diferentes requerimientos y tenemos que cumplir con esos requerimientos. Pero esta diferencia de infraestructura nos cuesta mucho ofrecer la misma experiencia. En otros países tenemos muchos procesos manuales y tenemos diferentes maneras de entender y son también temas culturales. Fíjate que en las infraestructuras, en algunos aeropuertos, lo sabemos, por ejemplo, también en América Latina, en algunos países, ir a despedir
a un pariente que va al aeropuerto, ¿no? O ir a buscarlo Ujú. cuando llega, ¿no? Es un gran tema en muchas culturas latinoamericanas, ¿no? Es un momento importante ir al aeropuerto, ¿no? En muchos casos. Y en aeropuertos en algunas regiones, las familias y los visitantes solo pueden llegar hasta la puerta de la calle y adentro solo pasajeros, ¿no? Otros Claro, aeropuertos permiten llegar casi hasta, o sea, otros aeropuertos como en Estados Unidos, casi que hasta la la zona puerta de de equipajes embarque. está abierta, ¿no? Hasta la puerta Sí, de embarque, es más. Entonces, es difícil con estas diferencias de interpretación de las autoridades cómo ofrecemos. Pero en general, yo creo que vemos cada vez más aeropuertos más modernos, más tecnológicos, con más infraestructura, porque el crecimiento en Asia-Pacífico va a tal ritmo que o se ponen al día o el aeropuerto de al lado lo sobrepasa. Hay una competencia muy sana entre aeropuertos, ¿no? Cuando uno ve cómo compite el aeropuerto X con el aeropuerto Y, y salen de tours por la región y promueven su aeropuerto con sus servicios y todo el aeropuerto de Changi en Singapur con cine dentro de las zonas de tránsito y con este Jewel, que es esta famosa fuente que combina sí, arquitectura, ingeniería y naturaleza y demás. Es decir, los aeropuertos ya no son un lugar donde se transita o se entra y se sale, son lugares donde se tiene una experiencia. Y los aeropuertos que lo han totalmente. entendido así, no solamente son más exitosos económicamente, sino que tienen, a su vez, un muchísimo más alto índice de satisfacción y de aceptación por los pasajeros que por allí pasan. Claro, totalmente. Eh, Felipe, a lo largo de tu carrera también no quería pasar de dejar pasar esta pregunta. ¿Has recibido reconocimientos como la Orden de Alejandro de Humboldt y la condecoración colombiana Gran Cruz Extraordinaria del Mérito Ambiental en 2014 en Colombia, como el American Award de Vice President's Award en 2016? ¿Qué significan para ti este tipo de reconocimientos y cómo motivan tu liderazgo, no? Qué vergüenza, no sé ni cómo te has enterado de eso. Bueno, no, por supuesto que estas cosas, yo creo que en general uno tiene la suerte de ser la persona que lo recibe, pero detrás hay todo un equipo enorme trabajando para que estas cosas se vean. Para mí, siempre que recibimos tanto a nivel personal como estas condecoración o premios a nivel institucional, son el resultado de un montón de gente trabajando con un montón de esfuerzos y que además es visible. Y creo que esta es la parte Claro, importante, ¿no? Porque muchas veces decimos que mi trabajo hable por mí, y sin embargo también tenemos que asegurarnos que se hable del trabajo de que hacemos como empresa y demás. Y son siempre como alicientes, ¿no? O sea, cuando hay un reconocimiento tanto personal como institucional, te permite decir, bueno, qué bueno y ahora a por más, porque si ha sido reconocido es porque vamos por el buen camino y sigamos y avancemos. Creo que esto nos ayuda muchísimo a pensar cuál es el siguiente reto que nos ponemos y cómo logramos avanzar y crecer, tanto como personas como empresa, ¿no? Y como profesionales. Para mí son siempre a mí es una gran alegría siempre, por supuesto, ¿no? Ni te cuento para mi madre, que está absolutamente orgullosa, no siempre con buenas razones, pero está muy orgullosa, y te resulta, por supuesto, a todos los que somos latinos sabemos la importancia de la familia, en nuestros casos, sí, el darle claro. una alegría a nuestra familia es siempre, ¿no? Mi mujer también, por supuesto, y mis hijos, pero no sé, uno como latino siempre piensa mucho también en su madre, además, en su Así familia es. más cercana, ¿no? Y creo que siempre es una alegría poder compartir este tipo de momentos de reconocimiento con quienes uno más quiere y más está. Ay, qué bonito. Y sobre todo que, como dices, que recuerdas, o sea, que lo que importa para una mamá, porque finalmente para una madre los logros de los hijos son como de nosotros, ¿no? Nosotros los vemos como nuestros. Entonces, qué bonito que lo expresas así. Pues ya estamos preparándonos para aterrizar. Felipe, para ir aterrizando, me gustaría ya hacerte únicamente 2 preguntas más. ¿Qué valores o principios te han guiado en tu carrera y cómo lo aplicas precisamente en una industria tan dinámica como es la aviación? Quizás yo me considero un hombre de fe y eso siempre me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida, no Ujú. solamente en lo personal, sino también en lo profesional. Eso por un lado. Pero por otro lado, creo que el valor más importante que siempre he intentado mantener ha sido el de la autenticidad, el de ser, el de lo que ves es lo que hay y no hay mucho más y no hay agendas ocultas y no hay mensajes, no hay más que lo que se ve. Y creo que cuando uno permanece auténtico a sí mismo y esa autenticidad se transmite hacia los demás. Uno puede decir que uno es una persona de puertas abiertas y que su oficina nunca está cerrada, pero sin embargo, si tu agenda está completa, nada, ¿no? Uno dice, es importante mantener, no sé, la relación entre la vida personal y la vida laboral y el balance y demás, y uno se pasa el fin de semana
llamando a sus colaboradores y demás y poniendo presión a horas de la tarde. No. Ser consecuente entre lo que uno dice y lo que uno hace es parte de los valores que yo entiendo como mantenernos auténticos en lo que somos, en nuestra esencia, y me ha ayudado mucho eso. Eso y la fe me han ayudado mucho en mi carrera, y creo que cuanto más auténtico uno se mantiene. Eso no significa que uno no adapte, súper importante era que uno no adapte su discurso a Sí, las audiencias que uno tiene. Evidentemente, mantenerse auténtico no es siempre ser uno mismo todo el tiempo y con eso hacer daño a otras personas, no hacerse entender y demás. Uno adapta, evidentemente, cuando me toca estar en una reunión con, no sé, con el presidente de una república y un ministro para tratar temas de una nueva ruta y demás, uno adapta su discurso para que la claro. audiencia en la cual uno está dirigiéndose funcione. Y lo mismo te pasa cuando estás haciendo un proyecto social y vas a visitar una casa de acogida que tenemos en algunos países. ¿Cómo vas a hablar de la misma manera si no lo haces con la gente que tú más quieres y adaptas tu mensaje ¿cómo lo vas a hacer con tu trabajo también? Por eso la autenticidad no pasa por ser siempre fiel a uno mismo, sino ser siempre fiel a los principios de uno, Claro. pero siempre teniendo en cuenta el otro, porque si no, es casi un acto de egoísmo la autenticidad, y no es eso, es exactamente lo contrario. Pero puedo dar fe de lo que estás comentando, porque tengo el placer de conocerte, digo, todo en línea, ¿verdad? Desde 2020, y cuando me acerqué a ti para pedirte una plática era para mis alumnos, sin conocernos, sin nada, fuiste súper abierto y me dijiste, si es para jóvenes estudiantes, me dijiste, claro que me encantaría, y pues te agradezco, y nuevamente te agradezco la oportunidad de tener esta plática en Era de Aviación, siempre muy apoyando este tipo de situaciones, de poder comunicar y de expresar de todo lo que se vive en la aviación, te lo agradezco infinitamente, Felipe, y eso Siempre. habla mucho de esta congruencia que estás comentando, ¿no? De esta apertura, de verdad, muchas gracias. Y por A ti último, siempre. Felipe, me encantaría que nos des un mensaje o un consejo a los líderes actuales y futuros líderes de la industria aérea para enfrentar los desafíos de un sector pues tan dinámico, tan competitivo, en una constante evaluación como es la aviación. Pues yo lo que les diría en general, primero es difícil, ¿no?, dar un consejo a otros líderes. Quizás en eso residen estos puestos, ¿no? Cuando uno lidera líderes. Y es muy difícil porque muchas veces los equipos son mucho más experimentados que uno, ¿no? Yo lo que diría en general, tanto a quienes están en nuestra industria como sobre todo a quienes están pensando en hacer una carrera en nuestra industria, es una industria fascinante. Es absolutamente fascinante. Sabemos que no es la industria con los mejores sueldos o ingresos, y hay otras industrias que tienen muchos más altos paquetes para los ejecutivos y demás. Si esa es la motivación, esta no es la industria. Ahora, si lo que las personas quieren en su vida es ayudar a otras personas, es tener contacto con personas, es el poder viajar, el conocer lugares, el disfrutar culturas, el conectar diferentes culturas y personas y economías, el sentirse una pequeña parte de una gran organización, en donde uno está hoy aquí, mañana en el siguiente destino, pasado y demás, donde la facilidad de conectar al mundo hace que se sienta tan pequeño y a la vez tan rico. Creo que es una industria en la cual vale la pena seguir entrando, quedarse. Y creo que sobre todo, para mí lo más interesante en mi trabajo es el que me ha permitido a mí la posibilidad de conocer tanta gente en tantos lugares del mundo, y me ha permitido ser mucho mejor persona y mucho mejor profesional, viendo otras realidades y dándome cuenta que mi mundo es absolutamente pequeñito comparado con el mundo real que está ahí fuera. Creo que la aviación es la mejor cara de la globalización. Claro, me encanta cómo cerraste, Felipe. Muchísimas gracias. Ha sido un placer que hayas estado platicando con nosotros, Felipe. Muchas gracias a ti. Un saludo para todos los oyentes. Igualmente, esperamos que sea la primera de muchas conversaciones y pues muchas gracias a nuestros tripulantes por escucharnos hasta el final de esta conversación. No se olviden en suscribirse al canal en Spotify y en YouTube y compartir el episodio. Y pues bueno, nos vemos hasta el siguiente vuelo, Felipe. Gracias.